Viajemos leyendo. Mi nombre es Abril Sosa y me encantará que me acompañes a viajar por el mundo a través de los libros. ¡Comenzamos! Prepárate, porque el día de hoy me acompañarás a conocer un pueblito escondido en algún lugar de la costa colombiana. José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula Iguarán decidieron huir de Riohacha para poder vivir su matrimonio en paz. Reunieron unos cuantos amigos y emprendieron una expedición. Su objetivo era cruzar las montañas en dirección oeste en busca de una salida al mar. Como la expedición resultó infructuosa, José Arcadio Buendía decidió construir Macondo a orillas de un río. Como patriarca de Macondo, también fue responsable del urbanismo de la villa y dispuso de tal modo la posición de las casas que desde todas se podía llegar al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que la otra a la hora del calor. Macondo está al oeste de Riohacha, separada por una sierra casi impenetrable. Al sur, la villa limita con las ciénagas y pantanos cubiertos de una eterna nata vegetal. Al oeste se encuentra la Ciénaga Grande, que según los relatos de los gitanos que visitan Macondo cada año, es una extensión acuática sin horizontes y está habitada por cetáceos de piel delicada con un torso y cabeza de mujer, quienes causan la ruina de los marineros. Suena bastante peculiar, ¿no lo crees? El pasaporte para visitar Macondo lo encuentras en distintas obras del autor colombiano Gabriel García Márquez, tales como La hojarasca, que transcurre en Macondo, El coronel no tiene quien le escriba, que transcurre en un pueblito muy cercano a Macondo años después de la Revolución, Los funerales de la mamá grande, donde se dan detalles sobre el pueblo, 100 años de soledad, el libro que cuenta la historia de la familia Buendía en el pueblo y de hecho que aquí se cuenta la fundación del mismo. Crónica de una muerte anunciada, el pueblo se menciona en esta obra, y la increíble y triste historia de Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Aquí el pueblo es visitado por la abuela, por Heréndira y su caravana, entre muchos otros. De verdad, bastantes. En estas obras encontrarás una crítica social y política a América Latina, sobre todo al gobierno del mismo. También te sorprenderás al conocer tantas historias y tantos personajes entrañables de una calidad literaria enorme. Atrévete a sumergirte en las obras literarias de Gabo. Te aseguro que no te arrepentirás. Para ser honesta, solo he leído 2 obras de García Márquez. El año pasado leí 100 años de soledad y justamente en agosto de este año leí Relato de un náufrago. A pesar de que no ahondaré mucho en este último, sí les quiero decir que es uno de los mejores libros para empezar a leer a Márquez, porque es muy sencillo de leer, además que la historia del náufrago es adictiva y sin duda tiene una gran trama detrás. O sea, no solamente es la historia de un naufragio, sino también de todo lo que hubo detrás de él y es verdaderamente increíble. Pero ahora sí, a lo que venimos. La gente común y corriente volteamos a ver a 100 años de soledad y decimos, algún día estaré preparado o preparada para leerte, pero ese día no es hoy. Eres demasiado, para mí estás en un pedestal muy alto y definitivamente no eres una opción en este momento. Y bueno, yo me sentía así durante mucho tiempo hasta que un día se me presentó la oportunidad de adquirir esta obra y leerla, además de que una persona muy cercana a mí lo estaba leyendo y me contaba que estaba muy enganchada a él. A poco tiempo descubrí que lo abandonó a las 30 páginas, pero bueno, yo por querer convivir, dije, pues yo también me lo voy a leer y así lo hice. Bueno, de hecho, fue muy extraño porque la manera en la que yo me acerqué a él fue muy abrupta. Les digo, de repente estaba esta persona que me había dicho que era muy bueno y que lo estaba leyendo. Entonces se me presenta la oportunidad de comprarlo a un muy buen precio y posteriormente se da la casualidad de que tengo bastante tiempo libre para poder leerlo. Entonces como que todo se fue acomodando y si no hubiera sido por eso estoy segura de que no lo habría leído a los 16 años, que fue cuando lo leí, y probablemente no lo hubiera leído hasta que cumpliera unos 40 más o menos.
Pero sí quiero hablar un poquito de esto porque bueno, como les comento, la situación se dio y afortunadamente ya leí este libro y no me arrepiento, o sea, creo que fue una gran lectura, me mantuvo muy enganchada durante las primeras páginas. Para mí, la primera parte y justo las últimas historias hasta el final fueron las más adictivas y todo lo que pasó en medio como que sí me mantenía enganchada a él, pero no me pareció tan increíble como el principio y el final de la historia. Pues bueno, como ustedes sabrán, creo que pues esto es sabido por la cultura general, pero si no, de todas formas les voy a dar un pequeño resumen de lo que pasa en este libro. Pues bueno, resulta que hay dos primos que se enamoran en un pueblito que se llama Riohacha. Pues obviamente los papás no están muy contentos, ¿no? Digamos que aquí el incesto no es bien visto, por lo menos en Riohacha, como en muchas otras sociedades que no es bien visto. Entonces, de repente estos primos, pues ustedes saben, ¿no? Empiezan a tener relaciones sexuales, la mujer que es Úrsula Iguarán queda embarazada y a partir de ahí, de por sí, esta pareja no era para nada apoyada en el pueblo, pero a partir de ese momento, los padres de estas personas dicen, no, pues ahora sí, deshonra familiar, váyanse, no queremos verlos, ¿saben? Ese tipo de cosas. Y José Arcadio dice, bueno, perfecto, pues nos vamos a buscar otros horizontes, vamos a tratar de buscar una salida al mar y a ver a dónde nos lleva, ¿no? Esta aventura. Pues deciden no hacerlo solos, juntan a un grupo de personas que también se quieren ir de Riohacha y dicen pues ok, vámonos a ver qué nos depara el destino. Y después de haberse dado cuenta que el camino que ellos habían decidido seguir no los iba a llevar al mar y que iba a ser tonto seguir caminando sin rumbo fijo, pues deciden fundar un pueblito. Más que nada a José Arcadio se le mete la idea de, pues bueno, no pienso regresar a Riohacha, mejor fundemos aquí nuestro propio pueblo, seamos independientes y vivamos como a nosotros se nos da la gana. Y bueno, así lo hacen, se quedan ahí y posteriormente, bueno, ya el pueblo se consolida, crece, muchas personas empiezan a llegar ahí, muchas otras se reproducen. Acuérdense que llegaron varias personas, incluso la propia Úrsula estaba embarazada, entonces pues ya tienen hijos, la población poco a poco empieza a crecer y el libro en general nos cuenta todo lo que sucedió dentro de las 7 generaciones posteriores a esta, o sea, me refiero desde 7 generaciones contando desde José Arcadio Buendía padre, el fundador, y son muy interesantes. Les digo, es un montón de drama, montón de drama, de que si uno de los hijos de este señor anduvo coqueteando con la señora de acá, no, un montón de dramas familiares y amorosos y de venganzas y cosas de las que les gustan a las señoras que ven las telenovelas mexicanas. Aquí las tienes, pero creo que un poquito más intensas. Yo creo que sí, un poquito más intensas porque son como que más crudas. Hay temas que se tocan aquí que son muy fuertes, como el incesto, las violaciones, la prostitución, un montón de cosas, las enfermedades mentales, las enfermedades como tal, todo este tipo de cosas que no nos gustaría que nos sucedieran a nosotros ni a ninguno de nuestros familiares, aquí las vemos reflejadas. Tengo 3 personajes favoritos. El primero es Melquiades. Melquiades es uno de estos gitanos. Bueno, una vez que la comunidad está consolidada, es digamos que visitada frecuentemente por los gitanos. Estos gitanos pues eran gente que se la pasaban vagando por el mundo, o sea, me refiero a que de eso vivían, ¿no? De ir visitando parte por parte el mundo y recoger historias, recoger inventos, tener mucho verbo para convencer y para sacar dinero de eso. Entonces aquí los gitanos llegaban a Macondo aproximadamente cada año y les mostraban a los habitantes cosas que nunca en su vida habían visto. Por ejemplo, les llevan un imán y les dicen que es un artefacto con el cual si dices unas palabras mágicas, las cosas de metal van a llegar hacia ti, ¿no? Entonces, esas cosas y muchas otras, por ejemplo, les muestran el hielo porque pues evidentemente en Macondo hacía mucho calor, nunca había nevado y cuando les llevan el hielo, ellos están encantados por fin poder ver algo así y les llevan un montón de artefactos, incluso el cine como tal llega a Macondo gracias a los gitanos. Pero bueno, este hombre Melquiades es como que el más grande de los gitanos, es la persona más sabia de ellos y es también la persona con la que José Arcadio interactúa un montón. Y de hecho creo que es gracias a este personaje que José Arcadio también es uno de mis personajes favoritos. Y ahorita les voy a contar por qué. Entonces, bueno, Melquiades es como que, pues sí, esta persona, esta figura sabia de un hombre muy viejo, muy sabio, muy vivido,
que conoce respuestas a preguntas muy universales como qué hay más allá de la muerte, qué es la vida y todo ese tipo de cosas, pero no las comparte al 100% porque pues es un gitano y si no hace show, si no cobra por su sabiduría y por sus conocimientos, entonces ¿qué podría hacer de él, no? Melquiades es la persona que está trayendo muchos artefactos y cosas nuevas al pueblo y pues José Arcadio se junta con ella y dice, pues véndemelo, yo quiero sacar provecho de esto, ¿no? Por ejemplo, la vez que llegó el imán a Macondo, José Arcadio dice, ¡ay! Qué interesante que los metales, o sea, literalmente como que flotan hacia ti solamente por tener este artefacto. Te lo compro. Creo que podría ser una excelente manera de ir a desenterrar tesoros, ¿no? Buscar oro y todo ese tipo de metales preciosos. Melquiades le dice, no creo, eso no te va a servir para eso, mejor ni lo intentes, no pierdas el tiempo. Y José Arcadio le dice, no, que yo lo quiero, véndemelo, te pago lo que tú quieras. Y el Melquiades pues dice, bueno, te lo vendo, pero allá tú yo te dije que no te iba a servir para eso, ¿no? Entonces José Arcadio dice, ay, ¿cómo no me va a servir? Se va con su hijo a buscar los tesoros y pues desentierran un montón de cosas, ¿no? Un montón de metales, pero no oro, ni plata, ni nada parecido. Tiempo después, cuando vuelven a llegar los gitanos, traen el hielo que les conté hace un momento. Cobraban a la gente por tocarlo. O sea, literalmente esa frase tan famosa del principio del libro que dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. Pues no fue de gratis, amigos, no fue de gratis, los gitanos te cobraban, no me acuerdo cuánto, pero te cobraban por ir a verlo, digamos que era $1, pero no recuerdo realmente cuánto era, te cobraban $1 nada más por ver el hielo y $1 más por tocarlo. Entonces, cuando José Arcadio paga este dinerito por tocar el hielo, se le vienen muchas revelaciones a la mente, ¿no? Así como de que, wow, esto está muy fresco, esto me serviría un montón en los días de verano que el sol ya está súper fuerte y empieza a pensar y a pensar, su cabecita empieza como que a maquinar y dice, ¿tienes más? ¿De dónde salió esto? Lo quiero. ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir que podría ser una casa diseñada con el hielo y así en los meses de verano ya no tendríamos tanto calor, sería como un sistema de aire acondicionado. Claro que ellos no sabían que era un aire acondicionado, pero más o menos eso tiene en mente. Y pues don Melquiades lastimosamente le dice que no, que pues el hielo en el sol se derrite y que aunque es una excelente idea, pues necesitaría también estar frío el exterior para que la casa no se derrumbara. Melquiades es uno de mis personajes favoritos por todas las líneas que tiene, por toda esa sabiduría que tiene, porque sabe que necesita hacer dinero de su sabiduría, pero también sabe que la avaricia lo podría llevar a lugares en los que él no quiere estar. O sea, es una persona muy consciente de que es necesario el dinero, pero que la avaricia no es buena para los humanos. Y justamente José Arcadio, que es mi segundo personaje favorito, es todo lo contrario, es una persona muy inteligente que a partir de todo lo que Melquiades lleva al pueblo empieza a preguntarse, empieza a querer saber más del mundo, empieza a ser autodidacta, a aprender un montón de cosas hasta que se vuelve loco y termina repudiado por su familia porque dicen, es que este señor está loco, no lo entendemos, tiene unas ideas muy raras y no lo entendemos. El final de José Arcadio para mí fue muy triste porque no les quiero spoilear nada, pero la gente cree que está loco y lo tienen fuera de su casa atado a un árbol para que no intente hacer daño a sí mismo ni a nadie más. Y pues evidentemente no puedes durar mucho en esas condiciones, ¿no? Sí, pues efectivamente él fallece. Creo que no era sorpresa para nadie, pues creo que es de esperarse que varios de los personajes de aquí mueran porque nos están contando más o menos lo que pasó en 7 generaciones, ¿no? En 100 años. Entonces en 100 años definitivamente alguien tenía que morir, ¿no? Y el otro personaje que disfruté leer un montón fue Aureliano, que ya es la última persona de la generación con la que termina esta historia. Y bueno, lo mismo que José Arcadio. Era una persona muy inteligente, muy despierta, solamente que Aureliano era como que un poquito agorafóbico también por las circunstancias en las que fue creado, pero básicamente no le gustaba salir, estaba todo el día en su casa, estudiando, conociendo cosas. Y bueno, no les quiero contar más. Si leen el final de 100 años de soledad, díganme qué opinaron sobre el final, porque a mí me dejó sin habla, me dejó muy contenta y muy triste al mismo tiempo. Fue una montaña de sentimientos encontrados. Y bueno, no les quiero hablar mucho sobre Aureliano porque pues hablar de él significaría también contar el final
de 100 años de soledad y no quiero hacer tremenda barbaridad, no les voy a spoilear esta obra porque realmente es muy buena. Creo que el final que tiene es magnífico, es un final que a lo mejor podría interpretarse de muchísimas maneras, pero la manera en la que yo lo interpreto es justamente eso, que todo lo que inicia tiene su final y que a veces no nos damos cuenta que ese final ya veía venirse desde el principio y que todo estaba destinado para que las cosas sucedieran de esta manera. Puede sonar un poco pesimista, pero no lo es, de verdad. Es un final que te va a dejar pensando sin duda, pero que le puedes dar un montón de interpretaciones. Y les digo, esa fue mi interpretación, pero hay mucha gente a la que este final les pareció esperanzador, les pareció horrible, les pareció buenísimo, les pareció excelso. Entonces, definitivamente los aliento a que ustedes lean esta obra por su cuenta y se hagan su propia opinión. Ahora voy a pasar con unas cuantas preguntas que me hicieron mis amigos sobre como que dudas frecuentes del libro para perderle un poquito el miedo, porque como les decía, siento que estos clásicos de la literatura suelen estar siempre en un pedestal y pues no es que sea malo, sino es que a veces esto mismo hace que la gente no quiera leerlos simplemente porque son clásicos. La primera pregunta es, ¿cuántas páginas tiene? Y bueno, esto obviamente va a variar dependiendo de cada edición. Yo tengo la edición de Diana, que además es súper económica, de verdad. Si quieren adquirir este libro, es una muy buena edición. Tiene buenos márgenes, tiene buen tamaño de letra. Está un poco gordito, pero no está pesado. Y bueno, en esta edición tiene 439 páginas. No sé en otras ediciones porque esta es la única que he visto. Entonces yo creo que ha de rondar entre 400 y 450. La segunda pregunta ¿es verdad que es un libro muy confuso? Bueno, definitivamente es un libro complejo porque narra varias historias dentro de una misma trama, es decir, toda la trama en general va entretejiéndose dado a las experiencias y a las subtramas de cada uno de nuestros personajes. Entonces es un poco complejo, diría que sí. Confuso podría ser, principalmente porque tiene varios nombres que se repiten, porque ya ven que antes esto era como que una costumbre de llamar a tus hijos como el papá. Entonces sí, aquí hay varios nombres que se repiten, sobre todo el de Aureliano y el de Arcadio. Sí es un poco confuso por esa parte, pero en general creo que si lees mínimo unas 60 páginas ya le vas agarrando más o menos la onda al ritmo de la narración. Y también vas a ir un poquito identificando a cada uno de los personajes, porque a pesar de que se llaman igual, tienen características que los hacen un poquito diferentes y que podrías diferenciarlos fácilmente a uno de otro. La otra pregunta, ¿recomendarías este libro para empezar con Gabriel García Márquez? Bueno, como persona que sí inició con este libro, no te lo recomiendo bastante. Es decir, es una gran obra, me encantó. Creo que el momento en el que lo leí fue óptimo para que yo pudiera entenderla y reflexionar sobre ella, pero definitivamente no creo que sea la mejor obra para empezar por la complejidad de la misma, porque como les dije, narra lo que sucedió en Macondo durante 100 años, entonces podría sentirse muy abrumador para algunas personas. Para mí no fue así, pero entiendo que la mayor parte de personas le podría resultar un poquito abrumador, entonces no te lo recomiendo tanto para empezar, pero si solamente te interesa leer este libro, no te diría que no lo hagas, nada más que estés consciente de que lo necesitas leer poniéndole un montón de atención y dedicándole muchísimo tiempo, no solamente para leerlo, sino para analizarlo y para ir leyendo entre líneas lo que el autor nos quiere decir. Entonces no te lo recomendaría para empezar, pero sin duda tampoco te diría que no lo hagas si es que es el primer libro de García Márquez que quieres leer. Te recuerdo que estaré subiendo un nuevo episodio del podcast todos los lunes y que en mi Facebook Viajemos Leyendo encontrarás más datos curiosos sobre el destino de hoy. Mándame DM a mi Instagram @viajemosleyendo si captaste la referencia que puse en la portada de este episodio. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme y espero que estés teniendo un excelente inicio de año y te espero en el próximo destino de Viajemos Leyendo. ¡Hasta la próxima!